Buenas compañeros, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la estructura del suelo. Si vamos a hablar un poco de la estructura del suelo, pues tenemos que entrar en contexto con lo que serían los agregados. Entonces, cuando las partículas individuales se agrupan, toman un aspecto de una partícula mayor y pues se le denomina agregado. Esto se denominaría como un agregado del suelo. Entonces, el arreglo que se produce por estas partículas sólidas se le denomina estructura del suelo. Entonces, también decimos que el agregado es el producto de la combinación de arena, limo y arcilla y otros componentes como que pueden ser de naturaleza mineral u orgánica, y que por acción directa de algunos materiales cementantes pues se agregarían las partículas y formarían PETs, que serían agregados individuales. En este caso serían estos los PETs y estos serían los agregados mayores. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la formación de agregados en el suelo, un factor que incide para la formación de agregados en el suelo es la floculación, que es el proceso mediante el cual se unen las partículas sólidas del suelo entre sí, y obedecen a diferentes mecanismos físico-químicos. Entonces, generalmente se da por fuerzas electrostáticas entre partículas y otros elementos del suelo que pueden ser algunos cationes o el agua. Entonces, otro factor que incide en la formación de estos agregados sería la cementación. Entonces, la cementación es la pérdida de espacio poroso por algunos compuestos químicos, algunas sustancias químicas, que lo que hacen es unir esas partículas. ¿Ya? Y al unir las partículas, pues puede formar una fase casi continua, que la podemos ver aquí, ¿ya? Y es producida por estos agentes cementantes, que puede ser óxido de hierro, algunos minerales arcillosos y materia orgánica, pueden ser estos materiales cementantes. Entonces, en este caso sería óxido de hierro y aluminio. Y miren la capa continua que se forma, viendo así que la porosidad es casi nula, ¿ya? O bastante reducida. Entonces, esta es la representación esquemática de cómo se forma una estructura del suelo. En este caso, pues vemos como tal las dos superficies de arcilla ya con carga negativa, y acá vemos una cadena de agua que en este caso actuaría como un cation. Entonces, al evaporarse el agua, las placas de arcilla se juntan y por agentes cementantes se forma la estructura. Entonces, nosotros como tal podríamos decir que una estructura está en buen estado cuando el aire y el agua circulan bien, ¿ya? Entonces, cuando el agua circula bien dentro de una estructura o dentro de un suelo, pues podríamos decir que es una estructura buena. Entonces, hay algunos elementos que caracterizan las estructuras del suelo. Uno es la forma o tipo, dos, el tamaño, y otro, el grado estructural. Entonces, hablando de forma o tipo, acá vamos a hablar sobre la estructura granular, que es esa estructura, como vemos, de puros granos. Aquí la estructura de bloques, vemos por ejemplo que tienen forma como de piedras, ¿ya? Y la subangular sería formas de piedras redondeadas y la angular formas de piedras puntiagudas. Eh, Acá, esta estructura laminar, pues obviamente el mismo nombre dice que está formada por láminas, ¿verdad? La estructura prismática, pues vemos que la estructura prismática y la estructura columnar son bastante similares, que van a diferir básicamente en lo que sería, por lo menos este corte aquí, ya, que esto sería como un poquitico más puntiagudo, y el final de esta columna sería un poquitico más redondeada. Entonces, este tipo de estructura de cuñas, pues también se le conoce como cuneiforme y son bien particulares. Más adelante, pues les voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, vamos a hablar sobre la estructura granular. Esta estructura como tal también se le conoce como estructuras esferoidales o migajosas. Entonces, son estructuras que están directamente asociadas con horizontes con altos porcentajes de contenido de arcilla. Básicamente se la asocia con el horizonte del suelo. Y también se dice que generalmente son estructuras que están siendo desarrolladas bajo cobertura de gramíneas. Por acá podemos ver algunas bioestructuras granulares. También podemos decir que las bioestructuras son aquellas estructuras que están siendo formadas por algunos organismos vivos, que en este caso son hormigas, pero también pueden ser, por ejemplo, lombrices de tierra, también por algunos escarabajos,
con tal por organismos vivos. De hecho, algunas raíces de las plantas pueden formar algunas estructuras. Entonces, estructuras en bloques o bloques angulares. Entonces, este tipo de estructuras básicamente se le asocia con lo que serían suelos con altos porcentajes de contenido de arcilla y también con altos contenidos de hierro y aluminio. Eh, en las estructuras columnares, como les dije, dentro de estas están las estructuras prismáticas y las estructuras columnares. Entonces, las estructuras prismáticas se asocian a horizontes o suelos poco evolucionados. En este caso, se le asocian con el horizonte B del suelo. Y las estructuras columnares están asociadas con horizontes con altos contenidos de sodio intercambiable. En este caso, se relacionaría estas estructuras columnares con los suelos sódicos. Entonces, seguimos con lo que sería la estructura laminar. Hablando de la estructura laminar, ya el mismo nombre lo dice, está conformado por láminas y esta conformación de esta estructura pues básicamente implicaría que es un suelo con una poca evolución pedogenética. Y pues normalmente estas estructuras se le asocia con los horizontes C del suelo. Y generalmente se dice que estos suelos son desarrollados a partir de sedimentos. ¿Ya? Entonces, esta es la estructura de cuña o la estructura cuniforme. Entonces, como podemos ver, podemos observar esto como estas grietas en la estructura, ¿verdad? Entonces, esto se debe a que estos son suelos que tienen altos porcentajes de arcillas expansibles. Entonces, la fuerza que ejerce la arcilla al expandirse y al contraerse, pues obviamente al secarse, la contracción forma este tipo de grietas, ¿verdad? Entonces, por eso son bastante particulares este tipo de estructuras. Entonces, seguimos con la clase. Entonces, por literatura se puede considerar que la estructura se caracteriza por muy fina, mediana, gruesa y muy gruesa, siendo eh, esta caracterización pues a veces muy utilizada en campo, pero también se utiliza, la más utilizada en campo sería el grado de solidez, que sería el débil, moderado, fuerte. Entonces, esto dependerá de la humedad y si se indica la mayor resistencia en cuanto, o sea, la resistencia que ofrece el PETS eh, a la humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este punto podríamos decir que una, una estructura débil, podríamos decir que cuando nosotros sometemos a humedad el PET, se destruye con facilidad. La moderada, pues decimos que cuando nosotros sometemos al PET a humedad, pues se va destruyendo el PET poco a poco. Y obviamente la estructura fuerte ya nos hablaría de que el PET presenta una resistencia en cuanto a la humedad que se le está sometiendo. Entonces, el efecto de la estructura sobre el suelo del crecimiento radicular. Pues aquí vemos como tal una condición pobre, un suelo sin estructura, y vemos que la exploración de las raíces como tal son bastante pobres. Ya en una condición bastante moderada, pues podríamos decir que la exploración de las raíces son mucho mayor, y en una condición buena, miren que la exploración de las raíces es mucho más marcada, ¿ya? Y esas raíces secundarias que tienen funciones eh, básicamente nutricionales, pues obviamente le van a aportar una mayor nutrición a la planta en cuanto a la estructura. Entonces, obviamente este tipo de crecimiento radicular o exploración radicular también va a estar ligado a lo que sería eh, la, el movimiento del agua, ¿verdad? Dentro de esa estructura. ¿Ya? Entonces, al haber más poros, obviamente vamos a tener una mayor exploración de las raíces. Bueno, en este caso, en la estructura granular de grano simple, pues podríamos decir que este tipo de estructura ofrece una permeabilidad rápida, o sea que va a drenar el suelo con mucha facilidad. En la estructura de bloques o la prismática, podríamos decir que la permeabilidad de este tipo de estructuras es bastante moderada, o sea que no vamos a tener una permeabilidad como tal demasiado rápida, sino que vamos a tener una permeabilidad bastante moderada en cuanto al drenaje del suelo. Y tenemos aquí la estructura masiva, que esta estructura masiva básicamente
hace referencia a un estado de estructura nulo, ¿ya? O que básicamente es un suelo que no tiene estructura o que un suelo de una estructura demasiado inestable y que se ha sometido a muchos factores que obviamente dañan la estructura. Y una estructura masiva básicamente es como una fase continua que yo le mostré al principio de las diapositivas, ¿verdad? Una fase continua que tiene muy poca porosidad, demasiado poca porosidad, ya por la misma unión de partículas. Entonces por eso se le dice estructura masiva. Y la estructura laminar, ya ustedes saben que son las láminas, están conformadas por láminas. Y entonces la permeabilidad de este tipo de estructuras ya sería demasiado lenta, ¿ya? Ok, entonces, en cuanto al monitoreo para reconocer la estabilidad de los agregados en el suelo, pero hablando ya en el campo, pues acá tengo una tablita que puede resolver algunas interpretaciones. Entonces dice, respuesta del agregado, estabilidad en agua e interpretación. Dice, se disuelve rápidamente en el agua. Ya, cuando un agregado del suelo se disuelve rápidamente en el agua, pues básicamente podríamos decir que no tiene ningún tipo de estabilidad esa estructura, ¿ya? Y que podríamos decir que es un suelo que está muy susceptible a lo que sería la erosión y el encostamiento. En cuanto a la respuesta del agregado, cuando se rompe con suaves movimientos y el agua se pone turbia, pues podríamos decir que la estabilidad de esos agregados son bajos y que también la interpretación que se le da a ese tipo de resultados en campo es que son suelos susceptibles al cuartamiento y a la erosión. Entonces, otra respuesta del agregado sería que se rompen con movimientos suaves y el agua permanece clara. Ya dentro de este punto, la estabilidad de esos agregados en agua podríamos decir que es regular. Entonces, en base a esa regularidad, pues la interpretación que vamos a tener es que es un suelo más o menos estable, que es susceptible a la erosión y al encrustamiento por exceso de laboreo o por una superficie desnuda. Entonces, básicamente dentro de este tipo de interpretaciones, debemos tener en cuenta que el, el tener una superficie desnuda pues va a ayudar a que la estabilidad de esos agregados se disminuya. Y el otro tipo de respuesta al agregado es que no se rompe con movimientos. Entonces, en este tipo de respuesta, dentro de la estabilidad del agua, pues diríamos que es una estabilidad buena. Y que es un suelo muy estable y con signos de buenas prácticas protectoras de estructura. ¿Ya? Entonces, esta práctica protectora de estructura básicamente sería algunas coberturas vegetales, algunos abonos verdes. Son muchas prácticas eh, buenas para mejorar la estabilidad de esos agregados en el suelo. Bueno, y con eso termino, muchachos. Espero que la explicación de las estructuras les haya servido mucho. ¿Ya? Entonces cualquier duda que tengan en los comentarios me pueden hacer las preguntas y con mucho gusto les voy a responder. Gracias.